Muy buenas tardes con todos los estudiantes. Buenas tardes, ingeniero electrónico. Buenas tardes, ingeniero electrónico. Buenas tardes con todos. Bien, vamos a iniciar. Ya estoy presentando pantalla. Todavía no estoy presentando lo que yo quiero presentar. Ya lo tengo listo, ahí lo pueden ver. Pero vamos a resumir. Hemos hablado que primero las leyes de Kirchhoff, bueno, disculpen este lapsus, como alguien dice. Hemos hablado que las ecuaciones de Maxwell, ¿no?, que son que son 4 las ecuaciones desde el primer día de clases, son aquellas que describen el comportamiento del fenómeno electromagnético. De eso lo tenemos bien claro. 2. Y las ecuaciones de Maxwell las tenemos en sus diversas formas, ya sea en la forma diferencial, o sea, de ecuaciones diferenciales y todo eso, rotacional, divergencia, en fin, en su forma integral, o también en su forma en el dominio de la frecuencia, que realmente viene a ser las ecuaciones de Maxwell en forma de vectores fasores, que es una forma de representar las ecuaciones de Maxwell, pero ya no en su dependencia con el tiempo. Ya sabemos cómo se pasa de la cuarta dimensión, que es un campo eléctrico o magnético que depende de X, Y y Z y el tiempo, cómo se pasa a la dependencia solamente espacial, ya no del tiempo, ya sabemos, ¿no es cierto? Cómo pasar. A eso le decimos las ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia. Y ahora, en este capítulo que ya culminamos ayer, hemos visto las ecuaciones de Maxwell cómo están en su forma de componentes, ¿no? En las componentes transversales y en las componentes longitudinales, cómo se pasan las ecuaciones de Maxwell a su forma de componentes. Muy bien. Hasta ahí, ese es todo lo que podemos resumir, las ecuaciones de Maxwell. También hemos visto todo lo relacionado a la ecuación de Helmholtz, pero ahora la ecuación de Helmholtz visto desde la forma de componentes. Muy bien. Y por último, hemos visto que las soluciones de las ecuaciones de Helmholtz dan origen a lo que es el tipo de ondas, o sea, el tipo de soluciones de las ecuaciones de Helmholtz. Acá está. Clasificación de las soluciones de las ecuaciones de Helmholtz. Ahí está. Entonces, eso da origen a 3 tipos de ondas. Las ondas TEM, las ondas TE y las ondas TM. Las ondas TEM, transversal electromagnético, son aquellas ondas que tienen una componente, son aquellas ondas que no tienen, perdón, una componente, ya sea eléctrica o magnética, del campo eléctrico o del campo magnético en la dirección de propagación. Y si no tienen una componente en la dirección de propagación, entonces estas se propagan por ondas, ya lo hemos visto en el primer capítulo, se propagan por ondas. ¿Listo? Que estas ondas TEM, dado de que el número de onda es igual exactamente a beta, que es la constante de fase, entonces también hemos visto que las ondas planas del primer y segundo capítulo también ahora se pueden denominar ondas TEM, transversales electromagnéticas. Y también hemos añadido
que en las líneas de transmisión solamente hay ondas de voltaje y ondas de corriente, pero si hubiera habido ondas de campo eléctrico y de campo magnético, estas serían también TEM, caracterizando a las líneas de transmisión, aquellas que siempre tienen dos conductores. Y también aparte de las ondas TEM, hay las ondas TE, transversal eléctrico, y transversal magnético. En las ondas TE, transversal eléctrico, la palabra transversal, ese es el que se elimina. En las ondas TE no hay componente en la dirección de propagación eléctrica, o sea, E sub z es igual a 0, pero sí hay la magnética. Y lo opuesto, en las ondas TM no hay componente en la dirección de propagación del tipo del campo magnético, o sea, H sub z, pero sí hay el eléctrico. Entonces, aquellos que sí hay son los que originan el desplazamiento del fenómeno electromagnético en este tipo de conducción de energía electromagnética visto como un solo conductor, pero un conductor hueco. Por el interior de ellos es donde se desplaza, pero al fin y al cabo es un solo conductor, no como la línea de transmisión que serían dos conductores. Espero que este resumen le haya resultado provechoso para entender lo que vamos a hacer a continuación. Salvo que haya alguna pregunta, algún estudiante esté en desacuerdo con la nota que ya está en el sistema, hasta hoy día creo que se puede modificar si hay un error. Soy un ser humano que puedo cometer error. Si alguien no está en desacuerdo con su nota que se la compartí y esa misma se la he subido ya al sistema, si alguien tiene el derecho de decirlo ahora, ¿no? Si me he equivocado. Si no, esa nota queda. He hecho una estadística. Ustedes son 76 alumnos. He visto tanto la primera nota parcial como la segunda nota parcial. Algunos tienen 14, 15, 16, otros tienen 17 y en la segunda han bajado, o en la primera han salido un poco mal y en la segunda han subido. He hecho no una estadística, he hecho un análisis y más o menos llego a que casi 40 personas de 76, 40 personas tienen la probabilidad de pasar el curso. En este último capítulo tienen que esmerarse para sacar una buena nota y seguramente si siguen sacando 13, 14, 15 o tal vez 12, porque las otras notas que tienen están por encima del 14 o están un poquito más, entonces hasta con 12 ya están para pasar el curso. Felicitaciones, si es que fuera el caso de los 40, y si es que se aumenta más, enhorabuena. 36, que son los 76, son los que estoy viendo que posiblemente sean los que se queden. Una muy buena estadística, estimados alumnos, si es que fuera eso la consecuencia final dentro de un par de semanas, si es que fuera eso el resultado de haber dictado este curso. 40 que hubieran pasado y 36 que se quieran. No es obligación que todos pasen en un ciclo vacacional. Peor todavía que están pasando con nota mínima 14, que si hubiera sido nota mínima 11 seguramente pasarían más. De 76 pasarían seguramente 60 y 16 se quedan. Uf, qué linda estadística. Casi todos han pasado, porque merecen pasar, con 11, pero 14 ya es demasiada nota. Esa es la causa por las cuales 36 podrían quedarse. Pero en fin, eso no es la estadística final, es la del momento, y quién sabe, me gustaría que sean más. O tal vez, quién sabe, puede que sean menos de 40. Eso ya no está, ya no depende de mí, eso depende de usted, porque usted es el estudiante. Muy bien, si hay alguna inquietud, alguna participación por parte de alguno de ustedes que quiera tomar uso de la palabra por lo que mencioné últimamente, ¿no? En cuanto si hay una equivocación, le cedo el uso de la palabra para cualquiera, y si no, entonces continuamos con el desarrollo del curso. Muy bien, como no hay, entonces continuamos con el desarrollo del curso. Muy bien. Vamos a hablar entonces de las guías de onda. Acá vamos a hablar de las guías de onda. Las guías de onda es un medio de
transmisión de energía electromagnética. Como en el primer y segundo capítulo hemos aprendido la transmisión de energía electromagnética a través del medio aire, e incluso llegamos a un parámetro que es la impedancia del medio, que no tiene nada que ver con un circuito eléctrico. En el aire no hay un circuito eléctrico, pero ahí sacamos un parámetro denominado impedancia del medio, que es simplemente la relación entre la intensidad del campo eléctrico con la intensidad del campo magnético. Y esa relación entre los dos me da un parámetro denominado impedancia del medio, que en el aire es casi 377 ohmios, ¿no es cierto? También hemos aprendido la transmisión de energía electromagnética a través de líneas de transmisión, otra forma de transmisión. Y en este capítulo vamos a aprender transmisión de energía electromagnética en guías de ondas, que son como unos metales huecos por donde en su interior se puede transmitir la energía electromagnética. Esas son las guías de ondas. Bueno, a ver, vamos a decir, toda guía de onda GO no permite la propagación de ondas TM, lo que he hablado el día de ayer. Por consecuencia, no pueden existir ondas de voltaje y corriente que sí había en las líneas de transmisión, ¿no? Entonces, en una guía de onda, el campo eléctrico transversal puede existir si un campo electromagnético axial variable en el tiempo está presente. O sea, si esta es la dirección de propagación en que se va la onda electromagnética, y en esta dirección tenemos un campo, una componente en la misma dirección de propagación, que es la componente magnética, o sea, que es H sub Z. Si existe, esta misma componente genera un campo magnético transversal y por lo tanto hay una propagación como ondas. Eso se está refiriendo. En fin, esto ustedes ya lo pueden leer, ¿no? Lo pueden leer. Entonces, dado que desde que las ondas electromagnéticas TEM no tienen componentes axiales, entonces no se pueden propagar por una guía de onda, por un conductor central. Entonces, las guías de onda solamente propagan las ondas TE y las ondas TM. ¿Ya? Por eso, en los primeros años, a los que se metían en esta parte de la transmisión de energía, les conocían como los gasfiteros de las microondas, porque a través de tubos, como si fueran tubos de agua, igualito, o sea, metal, ¿no? Y por su interior hay un hueco, por ahí se transmitía la energía electromagnética. Vamos a hablar del primero de ellos, las guías de ondas rectangulares. Las guías de ondas rectangulares. Bueno, en cuanto a las guías de ondas rectangulares, podemos decir lo siguiente. Solo pueden propagarse ondas T y ondas TM. Las ondas TEM no pueden propagarse. En esta situación lo vamos a estudiar desde un punto de vista más que todo teórico. Y eso implica que en este presente estudio vamos a despreciar las pérdidas. O sea, sí hay pérdidas, pero estos vamos a decir como que si no las hubiera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y lo más fundamental, en toda guía de onda libre de pérdidas, hay infinitas soluciones para las ondas TE, ondas TM. A diferencia del primer capítulo o segundo que había una solución, a diferencia del tercero y el cuarto que había una solución tanto para el voltaje y las corrientes como ondas, aquí no hay una solución, sino hay varias. Pero no se preocupen, eso se va a dominar, ¿no? Y para cada, o sea, quiero condensar, para cualquiera de ellas vamos a hallar, ¿no? Para una frecuencia de corte,
una frecuencia de corte. Una frecuencia de corte. ¿Se acuerdan que había el K sub C en la ecuación de Helmholtz por componentes había el K sub C que se relaciona como K sub C al cuadrado es igual al número de onda en el vacío menos el beta y el cuadrado? Eso se acuerdan que ahí hemos hecho. Este K sub C se va a convertir, luego lo vamos a ver, en una frecuencia de corte. Como hay muchas soluciones, entonces todas las soluciones van a ser NM, ¿ya? NM. Entonces, esta frecuencia de corte que está aquí, esta me va a decir, esta frecuencia de corte, ¿de quién depende? De las dimensiones físicas de la guía de onda. Son las dimensiones físicas de la guía de onda los que le dan valor a este de acá. Entonces, frecuencias de electromagnetismo, frecuencias, ¿no?, en la cual trabaja el electromagnetismo menores a esta frecuencia de corte, no pueden transmitirse. Frecuencias del fenómeno electromagnético que yo quiero transmitir mayores a esta frecuencia de corte, mayores, ¿no?, o sea, mayores, sí se pueden transmitir. Esta es la clave y el significado del número de onda que después se va a convertir en frecuencia de corte, ¿ya? A eso quería llegar. Entonces, eso dice acá, ¿no? Se hallará para cada modo una frecuencia de corte por el cual el modo no se propaga para valores de frecuencia de trabajo por debajo de ella, mientras que para valores por encima sí se propaga. Esta es la clave, señores, que vamos a hacer en esta parte de guías de onda rectangulares. ¿Alguna pregunta, estimados alumnos? Espero que esté claro entonces, ¿ya? El proceso matemático no nos interesa. ¿Se acuerdan que en el capítulo que hemos culminado el día de ayer, hemos dicho, nosotros ayer hemos dicho, que vamos a hallar el valor de aquel campo que está en la dirección de propagación que no se anula, porque en base a ese se van a hallar los otros campos. Y este capítulo de acá es para hallar ese valor del campo que no se anula. Y lo que vamos a hacer es, aparte de entender cómo se obtiene, es usar más que todo la fórmula y no tanto el proceso de obtención. Pero aún así vamos a hacer el proceso de obtención. Aquí tenemos, por ejemplo, este es un metal, ¿no? Este es un metal. Todo esto que estoy pintando ahí en amarillo es como si fuera una tubería de aluminio con otra tubería de aluminio. No es todo unido, todo uno solo, ¿no es cierto? Todo es aluminio. Todo es aluminio. Todo, ¿no? Este es aluminio, este es aluminio, este es aluminio. Todo es aluminio, ¿no es cierto? Ya está. Todo esto es aluminio. Todo es aluminio, ¿no? También es aluminio, estoy acá. Todo. O sea, es una tubería hueca realmente, ¿no? Una tubería de aluminio generalmente. Lo que más se usa ahí en las barandas. Hagan de cuenta eso, que tiene estas dimensiones. Esta dimensión de A, ¿no? Esta dimensión de A es que tiene esta dimensión de A y esta dimensión de B. La dimensión A siempre para esta parte la vamos a hacer en el sentido X y la dimensión B en el sentido Y. Y en el sentido Z, en este sentido, va a ser la propagación, ¿no? En el sentido Z va a ser la propagación de la onda. Por ahí se va a propagar, ¿no? Y si lo vemos como un solo conductor, es un solo conductor, no hay dos conductores, es un solo, sino por el interior por ahí se propaga. Eso se conoce como guía de onda, está guiando la onda, ¿no? Entonces, vamos a hablar entonces de esta forma de conducción de energía electromagnética. Y vamos a hablar de las guías de ondas rectangulares de dimensiones A y dimensiones B. Dimensión A y dimensión B.
Entonces, vamos a hablar en esta guía de onda de las ondas TE, solamente de las ondas TE, en una guía de onda rectangular. Ya saben que a las ondas TE también se le conoce como modo H. La palabra modo es sinónimo de aquel que no se anula en la dirección de propagación. La palabra ondas transversal es aquel que se anula. Como es ondas TE, entonces es que la componente eléctrica, transversal eléctrica, es la que se anula, es cero. O lo que es lo mismo, en el modo H, H en la dirección de propagación no se anula, es la que no se anula. Esta es la que da origen a que se produzcan ondas para que se transmitan en la guía de onda. Muy bien, y eso lo venimos y lo vamos a hacer acá en forma muy sencilla. Vamos a avanzar, ya se acuerdan que este documento se los he compartido el primer día de clases, así es que ustedes no se preocupen. Entonces, ya está. Y vamos a... Dice, como E sub z es igual a 0 y no es 0, no se anula H sub z, entonces decimos todas las componentes transversales, o sea, H transversal y campo eléctrico transversal, se hallan en función de H sub z, del que no se anula, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a hallar, entonces vamos a solucionar la ecuación de onda para esta componente. Esta es la ecuación de onda para esta componente, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos visto el día de ayer. No es la ecuación de onda de Helmholtz era así, laplaciano, ¿no es cierto?, del vector fasor, ¿no? Más k sub 0 elevado al cuadrado del vector fasor de h, que será igual a 0. Esta es un poco distinta. Esta tiene ya laplaciano transversal. Y en segundo lugar, habla de la componente en la dirección de propagación h sub z, ¿no? O sea, la componente magnética transversal. Acá, ¿qué vectores unitarios tiene? Solamente tiene el vector unitario k, o sea, a sub z, nada más, ¿no? Entonces, esta es una ecuación, esta de acá, es una ecuación vamos a decir así, es una ecuación vectorial, es una ecuación diferencial vectorial porque usa vectores. Pero ustedes han estudiado el curso de ecuaciones diferenciales, no de vectores, sino de funciones nada más. Entonces, tenemos que transformar esta ecuación diferencial vectorial a su clásica forma diferencial, escalar. ¿Y cómo se transforma? Por la definición. ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la definición de esto de acá? Es derivada segunda con respecto a x más derivada segunda con respecto a y, ¿no es cierto? Ahí está. Derivada segunda con respecto a x, ¿de quién? De h sub z, este de aquí, ese que no se anula. Y multiplicado, el laplaciano vectorial es igual por el vector unitario, a sub z, ¿no? A sub z. El vector unitario de él es el a sub z, que es el k. Y derivada segunda con respecto a y de esa misma función h sub z multiplicado por el vector unitario a sub z. Eso es todo, nada más, ¿no? Y aquí ponemos k sub c elevado ahí al cuadrado y aquí reemplazamos esto de aquí, esto lo reemplazamos por esto de acá, h sub z por a sub z. Yo he dicho que el vector unitario de este de acá tiene un vector unitario. ¿Cuál es? K, a sub z. Ahí está. Entonces, es simplemente reemplazado y es evidentemente que puedo eliminar esta cantidad, porque aquí también yo lo supongo como que estuviera a sub z y lo elimino. Y ya dejó de ser ecuación diferencial vectorial y se convirtió en una ecuación diferencial escalar. Esta sí podemos solucionarla.
Pero usted seguramente en el curso de ecuaciones diferenciales ha sabido solucionar diversos tipos de ecuaciones diferenciales de diversas formas, ¿no? De grado 2, 3, simple, ya ni me acuerdo tampoco yo. Pero esta es una ecuación diferencial de dos variables, porque no es solamente en puro X, sino también en Y. Es en X y es en Y. ¿Por qué? Porque A sub Z solamente depende de qué variables, de X y Y, porque la Z ya estaba bajo la forma de E a la menos beta, E a la menos J, beta Z. Entonces, estoy seguro, como a mí también me pasó, yo llevé el curso de ecuaciones diferenciales, pero ahí solamente me enseñaban de una variable y tantas formas que teníamos para solucionar. Pero esto de dos variables tal vez se llevará en un curso de ecuaciones diferenciales 2, en fin, yo no sé. Pero una forma de solucionar esta ecuación diferencial es hacer de lo siguiente, a suponer que h sub z, que depende de las variables x y y, ¿no? Se pueda solucionar mediante el método de separación de variables. ¿Cómo es el método de separación de variables? El método de separación de variables es decir que h sub z depende de dos variables, pero el método de separación de variables supone como que resultara este de acá resultara como el producto de dos funciones. Una función solito que depende de x y una función solito que depende de y. Multiplicados los dos dan las dos variables. Ese es el método de separación de variables. Todas las ecuaciones diferenciales siempre se pueden hacer por este método, bueno, casi todas. Algunas sabrán que no se podrá hacer, pero ese es un buen método de separación de variables. O sea, aquí lo que se quiere es, de alguna manera, esta ecuación diferencial, que es de dos variables, separarlas en dos ecuaciones diferenciales más de una variable cada uno. Y ahí recién aplicamos nuestro conocimiento del curso que hemos llevado, ecuaciones diferenciales. Entonces, estoy indicando en forma muy somero cómo se desarrolla, cómo se soluciona esta ecuación diferencial. Entonces, con este método de separación de variables, suponiendo que la solución se obtiene como el producto de dos funciones, donde cada función es de una variable nada más, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo reemplazamos acá, efectuamos operaciones. Y es lo que estoy haciendo acá, fíjense. Acá, y efectúo las operaciones. Ya ustedes lo ven ya con más calma. Aquí lo que me interesa es llegar a la solución. No es tanto cómo se solucionan. ¿Cuánto tiempo se habrán demorado en el tiempo en que estaban investigando esto por primera vez hasta que lo solucionen? No creo que minutos. Se habrán demorado pues días, meses, ¿qué será? Hasta que lo hagan poco a poco. Nosotros no tenemos por qué reproducir ese tiempo histórico en que se conoció la solución, sino rápido debemos mostrar la solución. Pero estoy haciendo ahí un proceso explicativo para que se entienda. Lo que interesa es la solución, cierto, pero más o menos se reemplaza ahí, se efectúan operaciones, se agrupan tal como está, y tenemos lo siguiente, fíjense, ¿no? Tenemos lo siguiente, al agruparse todo esto de acá, tenemos que se agrupan de esta manera. Es igual a 0. Dice igual a esto. O sea, quédense con esto, o sea, de aquí efectuando operaciones que ustedes ya lo verán con más detenimiento, ahí está el proceso, cómo son las operaciones, y llegamos a esto de acá. ¿Y qué tenemos acá? Una función íntegra de x, puro x. La función f que depende de x y una función íntegra que depende de y. O sea, ya están separadas. Esta sí la podemos solucionar con lo que ya sabemos, solucionar con lo que ya sabemos, pero tiene la misma forma, fíjense, solamente que en vez de f está g, en vez de f ahí está g, pero tiene la misma forma, no son formas distintas, ¿no? Esta es una forma A y esta es una forma B distinta, no, iguales formas tiene. Por lo tanto, la solución para una también será solución para otra.
¿Cómo es que se pasa? ¿Cómo es que se pasa para esta forma? Se hace lo siguiente, fíjense, aquí está la clave. En el proceso que se desarrolla, es K sub C ahí al cuadrado, ¿no? Porque K sub C es lo que está acá. En un inicio siempre está K sub C. K sub C ahí al cuadrado, ahí está. Y bueno, queda así. Pero en vez de K sub C, se pone dos Ks. Se hace este cambio de variable. En vez de K sub C al cuadrado, se pone como si este proviniera, ¿no? Como si yo digo un número por decir 8, yo lo puedo decir que puede venir de 4 más 4 o puede provenir de 6 más 2. Yo puedo suponer eso, ¿no es cierto? Entonces, yo supongo que este K sub C proviene como la suma de dos Ks, un K sub X al cuadrado, un K sub X al cuadrado. ¿Para qué? Para que uno de ellos se vaya con este y el otro se vaya con otro y se obtenga la separación. Bueno, son técnicas de solucionar ecuaciones diferenciales. Muy bien, ya tenemos ya entonces esta ecuación diferencial y hay que solucionar. Entonces, ahí está, estamos solucionando la ecuación diferencial. Estamos solucionando la ecuación diferencial. Esta solución, que no lo voy a hacer porque ya está solucionada, esta solución de la ecuación diferencial, ahí está. ¿Ya? Esta solución de la ecuación diferencial, después de todo, el archivo yo se lo estoy compartiendo. Otra cosa era, en tiempos presenciales, que ya vamos a volver seguramente, otra cosa era que en tiempos presenciales yo esto lo hacía en la pizarra, evidentemente de estas hojas que les he compartido, de ahí copiaba, fíjense cómo está hasta el huequito, ¿no? Del, de lo perforado, ¿no? Donde yo lo almacenaba. Entonces, otra cosa es que yo lo copiaba en la pizarra, no lo copiaba todo, porque me demoraría mucho, pero lo más importante y lo explicaba y lo hablaba y daba la solución. Ahora no, ahora se lo he compartido eso mismo, pero cuando vuelve en forma presencial lo copiaré en la pizarra, pues no, porque no tengo por qué compartirlo, pero he visto que de forma virtual una muy buena forma es compartir el archivo. Bueno, ustedes ya lo tienen compartido ahí el archivo. La solución de cualquiera de estas, ya sea de esta o de esta, que es la misma forma, son dos ecuaciones diferenciales de segundo orden armónicas, cuya solución es armónica. Bueno, o sea, vamos a aplicar el curso de ecuaciones diferenciales y la solución tiene esta forma. Para f tiene un coseno y un seno. Para g también tiene un coseno y un seno. Tiene la misma forma, solamente que para diferenciarlas, entonces ponemos lo siguiente. Como sabemos siempre en la solución de una ecuación diferencial, hay constantes de integración, ¿no es cierto? Ahí están, dos constantes. Y sale coseno de k sub x por x. Acá la variable es x. Esta es la variable, esta es una constante, que ya hemos visto arriba qué significa, ¿no? Porque hicimos que k sub c al cuadrado se pueda desdoblar en dos constantes. K sub x al cuadrado más k sub y al cuadrado. Entonces, esta es una constante, que las dos elevadas al cuadrado da la constante original k sub c. Entonces, aquí tenemos que esta es la variable, coseno de la variable x más seno de la variable x. K sub x es una constante. Y constante de integración de la ecuación diferencial es a sub 1 y a sub 2. Lo mismo es igualito, para no poner el a sub 1, pongo un b sub 1, un b sub 2, y la variable es y la variable es y, porque hemos visto que g dependerá de y solito y f dependerá de x solito. La multiplicación de los dos me dará el h que depende de x y y. Esa es la técnica de separación de variables. Entonces, al final, ya está, ya tiene ya la idea cómo es que se soluciona.
Al final son constantes de integración. Estas constantes de integración tienen que solucionarse con las condiciones de contorno. ¿Quién da la condición de contorno? La guía de onda. Estas dimensiones A, estas dimensiones A y B son las condiciones de contorno, ya de un caso físico real. Entonces, en base a estas condiciones, saldrán entonces estas constantes. Al final de todo esto, porque lo que se quiere llegar es a la fórmula, a la solución para esta guía de onda, al final de todo esto, esta es la solución de la guía de onda. Ahí está el proceso resolutivo. Aquí está el proceso resolutivo. Todo esto de aquí, que se los dejo, todo esto de aquí es el proceso resolutivo para hallar a sub 1, a sub 2, todo es el proceso, que son las condiciones de contorno, que siempre hay en la solución de una ecuación diferencial. Ahí está el proceso resolutivo, que lo pueden ahí entender, léanlo, no tanto obligatoriamente, pero para que entiendan cómo es que sale, y al final sale la solución de la ecuación diferencial, que es esto. Esto que es un paso transitorio, pero ahorita voy a bajar y sale la solución de la ecuación diferencial, que es esta de aquí. Esta es la solución de la ecuación diferencial. Ya. Esto es lo más importante, la solución de la ecuación diferencial para ondas TE, ¿no? Para ondas TE, o sea, no se anula H sub Z, pero sí se anula E sub Z, es esta. Estamos viendo que esta debe ser de dos variables, que debe depender, H sub Z debe depender de X y Y. Efectivamente, depende de X y depende de Y. Solamente que por la técnica de separación de variables se ha obtenido como el producto de dos funciones. Una función que depende solito de X y una función que depende solito de Y como se ha hallado, se ha solucionado, al final hemos hallado ya la solución de la componente axial, aquella que no se anula en ondas T. ¿Qué es lo que más interesa? Si yo conozco esta solución, ya sé con los valores de las dimensiones físicas, ya sé qué valor tiene. Puedo conocer el H transversal y puedo conocer el E transversal porque ya sé fórmulas que la relacionan, que hemos visto el día de ayer en el capítulo anterior que ya le hemos tenido. Entonces, a lo que quiero llegar, ¿ya? Si me lo pueden permitir que yo resuma de la siguiente manera. Así de sencillo. Para una guía de onda, rectangular, en el cual hay ondas TE, a ver, voy a hacer, en el cual hay ondas TE, ¿no? Hay ondas TE y una guía de onda de estas dimensiones, la solución a esta componente, que depende de X y Y, la solución a esa componente que no se anula y que es la que causa que se mueva como una onda dentro de un conductor hueco, la solución tiene esta forma, ya sin necesidad de ir por el proceso cómo se obtuvo, que ya lo expliqué muy someramente. La solución tuvo esta forma. Ya está. La solución tuvo esta forma. Esta forma tuvo. ¿Qué es lo que tiene que saber? Esto es para ondas TE. Eso significa que E sub Z no interviene porque es nulo, pero sí interviene H sub Z, ¿no es cierto? Porque no es nulo. Y este depende de X y Y. Tiene esta forma. A su 1, a su 2, todo está, por decir así, metido acá.
acá está metido. ¿Con qué está metido? O sea, esta es ya la forma general, esta es la forma general, ¿no? ¿Por qué sale entero? ¿Por qué sale entero? Está justificado por acá, está justificado en este proceso de tener las condiciones de contorno. Cuando se dice condiciones de contorno es hallar las constantes de integración. ¿En base a qué? A condiciones del problema. En este caso el problema es físico, son dimensiones físicas. Entonces ahí se hallan y ahí se denota que para que esto sea solucionable deben ser los enteros. Ahí ustedes están viendo, ¿no? Sale con esta condición que se hace entero. Yo como simplemente quiero ir a la solución sin saber el proceso de cómo se obtuvo, ¿no? Tienen una idea de cómo se obtuvo por el proceso de separación de variables, pero lo que interesa es la solución y cómo se obtiene y cómo se usa esa solución. Hacemos ese proceso de cómo se usa esa solución, decimos que esta es la solución, perfecto, y con que n siempre va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, no puede ser n 1.5, no, tiene que ser enteros. ¿Por qué tiene que ser enteros? Porque acá hay, cuando se da condiciones de contorno a funciones trigonométricas, ustedes lo pueden leer, si es que deciden leerlo. Y si no, simplemente sepan que la solución sale enteros. ¿Ya? Pero ahí está la justificación porque es entero. Y para m también enteros. Y comienzan desde 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta infinito. Por eso decimos que acá hay soluciones infinitas. ¿Se acuerdan que en una parte dijimos que son soluciones, muchas soluciones? Ahí está. Ahí está todo. Y además se tiene, bueno, ¿se acuerdan que dijimos que vamos a hacer un cambio de variable como si fueran dos constantes, ¿no es cierto? Dos constantes. Aquí están los valores cuando se dan las condiciones de contorno, de tal manera que reemplazamos a aquí y obtenemos esta expresión para acá, ¿ya? Obtenemos esta expresión para acá. Si alguien duda, lea todo lo que ahí está, se lo estoy compartiendo para que lo entienda mejor. Pero si no tiene dudas, si entiende la finalidad mía, que es que en ondas TE, esta es la solución. Esta es la solución en ondas TE. Esta es la solución en ondas TE y además se tiene unas fórmulas complementarias a esta solución. ¿Cuál es? ¿No es cierto? Acá era K sub C, que era la suma de dos constantes. K sub X y K sub Y. Ahí está, como ya tienen valores, al dar condiciones de contorno, me da esta fórmula que complementa a esta solución, que es esto de acá. Entonces, esta es la solución a una guía de ondas rectangular para ondas TE, esto que quede bien claro, para ondas TE. O sea, el H sub Z no se anula, por eso tiene su solución. El que sí se anula es sub Z. Y además, por haber hecho ese cambio de variable, tiene una fórmula complementaria a esto, ¿no? Complementaria. Ah, y me estaba faltando, sabiendo que N y M siempre son enteros que comienzan desde 0 hasta infinito, desde 0 hasta infinito. Y hay otra condición más, pueden tener 0, 1, 2, 3, cualquiera de esos valores, y en segundo lugar, nunca pueden ser iguales. Pueden ser iguales que ambos sean 2, que ambos sean 3, que ambos sean 4, que ambos sean 5. Pueden ser iguales, es un caso particular. O puede ser que uno de ellos sea 5 y el otro sea 3, o uno sea 20 y el otro sea 1, si son distintos, pero iguales también, pero que esa igualdad nunca sean que ambos sean ceros. ¿Por qué nunca pueden ser ceros? Porque haría que todo se anule. Y como solución de esto, de acá, sería la solución cero. Y la solución cero es prácticamente como si no hubiera energía. Por eso es la condición que pueden ser iguales, pero que nunca sean iguales a cero. Y una fórmula adicional que complementa a la solución es esta. Esta es la fórmula del número de onda, ¿no? Número de onda. Y ya no decimos número de onda, simplemente número de onda de corte,
sino número de onda, coma, nm. ¿Por qué nm? Porque n y m toman valores. Ahí está, número de onda de corte, que esto era ya al cuadrado, ¿se acuerdan? Y esto no había. Entonces era un cuadrado de k sub x, cuadrado de k sub y k sub x y k sub y tenían estos valores, ahí los he reemplazado, entonces ahora le quito esto de aquí, ¿no es cierto? Y entonces le pongo raíz cuadrada. Entonces, por eso sale una fórmula que complementa. Ingeniero, una consulta. ¿Aló? Aló, ingeniero, ¿me escucha? Sí, 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 sí. Una consulta. Con respecto a los valores que puede tomar N y M, supongo que uno sí puede tomar, pero no puede existir el caso en que ambos tomen el valor de cero, porque arriba dice Ah, para... sí, sí, sí. Ese es el único valor, por eso estoy explicando, ¿no? O sea, n puede tomar 0, 1, 2, 3, no dos valores, sino uno de los tantos que pueda, hasta infinito. M también. Pueden tomar que ambos sean 5, sí es posible, pero que nunca ambos sean iguales, pero iguales a cero. Uno puede ser 0, pero el otro no. Yo puedo tomar n 0, pero m jamás puede ser 0, sino puede ser 1, 2, 3. O m puede ser 0, pero n jamás puede ser 0, puede ser 1, 2, 3. O sea, que uno de ellos sea 0 sí es posible, pero que ambos sean ceros no. Pero que ambos sean iguales a un número que es distinto de 0 también es posible. ¿Ahora sí está claro? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Donde esto, ¿qué cosa es? Esto viene a representar la amplitud, ¿no? Viene a representar la amplitud, donde es la amplitud asociada al modo nm. Es un valor, ¿no? Es un valor. O sea, es un valor que luego se va a hallar, ¿no? Ya está. Y cosenos, funciones cosenos. ¿De qué cosa? De la variable x. Y acá entra, fíjense, la dimensión A, la dimensión de la guía está entrando ahí. ¿Cómo se halló A y B? Que fueran las condiciones de contorno. Y esta fue la forma como se halla el número de onda de corte. Ah, profesor, usted mencionó frecuencia de corte, pero solamente está mencionando un número de onda. Ahora vamos a ver cómo se pasa a la frecuencia de corte. Muy bien, si esto es el número de onda de corte, a ver, el número de onda de corte, que depende de las dimensiones físicas A y B, y depende de los valores de N y M, y con esta expresión, o sea, recuerden que esto, en vez de esto, es como si fuera también raíz cuadrada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Vamos a nuestro conocimiento. Sabemos que C es la velocidad de la luz, que es la relación de nuestro, como yo digo bromísticamente, nuestro chochera Beto Einstein, ¿no? Einstein, que se escribe Einstein, por si acaso, en un buen alemán es Einstein, ¿no? Pero la palabra A, E, I se pronuncia en un buen alemán AI, EI, AI, ¿no? Pues es Albert Einstein. ¿Se acuerdan una vez que uno de ustedes me dijo, no me acordaba de la María Reich, la María Reich, esa que vivió en las líneas de Azca, la María Reich, se escribe Reiche, o sea, Reiche, ¿no? Entonces sería Reich, porque la Che es una J, ¿no? La María Reich. Bueno, no es que yo sepa ya alemán, pero estas cositas lo he aprendido, esta peculiaridad, ¿no? Como se acuerdan del arquero, no sé si les gustará el fútbol, hay un arquero, Manuel Neuer, ¿no? Neuer, así. En alemán, EU es OI, Manuel Neuer. Y en realidad este no es Manuel Neuer, sino parece una E muy apagada, Manuel Neuer. Algunos dicen, esto se pronuncia como A, Manuel Noya dicen así. Tampoco es Noya, eso es un mal alemán. No es Manuel Noya, Manuel Neuer.
¿no? Es una R muy apagada. Bueno, en fin, los que saben alemán, yo no sé nada, ni Michi de alemán, sé estas cositas. ¿Por qué? Porque justamente me gusta escuchar partidos de fútbol y bueno, pues ahí uno aprende algunas cositas, ¿no? Es simplemente eso le puedo decir del idioma y alemán, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces, por la relación de Albert Einstein, ¿cuál es la relación? Esta de acá, que se demostró, ¿se acuerdan? C, velocidad de la luz, siempre es igual a la frecuencia por longitud de onda. Entonces, yo sé que F es igual a C sobre lambda. Y sé que lambda, ¿a qué cosa es igual? ¿No? Lambda es el número de onda sobre la... No, lambda hemos demostrado que es igual a 2pi sobre el número de onda, ¿no es cierto? Entonces, en vez de lambda, ponemos 2pi sobre el número de onda, que el número de onda pasa para arriba. Ahí está pasando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué número de onda? El número de onda de corte. Entonces, tengo, en base a esta, en, en base a esta fórmula adicional a la solución, tengo ahora la frecuencia de corte Nm, que ya incluye la velocidad de la luz, ¿no? Sobre 2pi el número de onda y al final esto viene y esta es la fórmula. Esta es la fórmula entonces de la frecuencia de corte, ¿no? En la fórmula de la frecuencia de corte, ahí está incluida las dimensiones físicas. Si ahora son las dimensiones físicas, que esto quede bien claro, ¿eh? Son las dimensiones físicas de A, de B y los valores de N y los valores de M, los que dan origen a un valor de frecuencia. No significa eso frecuencia de trabajo, un valor de frecuencia asociada con las dimensiones físicas de la guía de onda. Repito, son las dimensiones físicas de las guías de ondas, igual se acuerdan cuando hacíamos en el primer capítulo, es la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético por el medio en donde se transmite esa relación, lo que me da una dimensión de impedancia del medio de igual manera. Son las dimensiones de la guía de onda, ¿no? De la guía de onda, las que me da una dimensión de frecuencia. Eso no es la frecuencia con que se trabaja, son dimensiones de frecuencia. Y eso se conoce como frecuencia de corte. Ahora, si la frecuencia con la que yo trabajo es mayor que esta frecuencia de corte, se transmite esa señal. Si la frecuencia con la que yo trabajo es menor que la frecuencia de corte, no se transmite esa señal. Esa es la utilidad de este parámetro denominado frecuencia de corte. Ah, el profesor me ha dicho que si es mayor se transmite, que si no es menor no se transmite. ¿Y en base a qué decide que si es mayor? ¿Por qué no fue al revés? ¿Por qué no fue si es menor se transmite y si es mayor no se transmite? Aquí está la justificación, estimados alumnos. Aquí está la justificación. No es porque yo lo diga. Claro, esa es la conclusión que ya digo, pero ahí está la justificación. No porque es un imaginario, sino que hay un factor de atenuación y este factor de atenuación, cuando es mayor, se hace cero. Y cuando este factor cuando es menor, no se hace cero, por eso que hace que no se transmita. Aquí está la justificación. Pero ya lo más contundente es saber eso. Este valor de frecuencia de corte, que depende de las dimensiones, es un valor de frecuencia, sí, pero depende de las dimensiones físicas. Ahora, cuando la frecuencia de trabajo es mayor, esa señal se transmite. Cuando es menor, esa señal no se transmite. La justificación de por qué es así está aquí en esto que estoy mostrando. Léalo si es que tiene dudas, pero basta con mi conclusión, ¿no? Para que lo utilice convenientemente. Bueno, y normalmente ya, bueno, ya sabemos que frecuencias mayores se transmiten, frecuencias menores no se transmiten. Entonces, normalmente las guías de onda se pueden fabricar de muchas formas.
puede ser la dimensión A, la dimensión B, en los valores que uno quiera. Nadie se está prohibido, no hay una norma que diga, si no me fabricas de esta forma, no, uno puede fabricar la guía de onda en la forma que uno quiera, poniendo dimensiones A y B. Pero se ha hecho muy usual, ¿no? En las guías de ondas comerciales, los fabricantes de guías de ondas, que hagan vamos a decir así, no es recomendación, sino que hagan esta costumbre, que la dimensión A es 2 veces a la dimensión B. Esa generalmente es una guía de onda típica o comercial. Si eso fuera, si eso fuera, ¿no? Si eso fuera, entonces esta expresión de aquí, con esa condición que A es el doble que B, esta expresión de aquí, que A es el doble que B, se transforma. Ustedes pongan A, ¿no? En, en vez de, en vez de B, ponen a medios, ¿no? A medios, y todo saldrá una expresión de puro A. Bueno, esto sale 4m, en fin, elevado al cuadrado, en fin, ¿no? Por ahí, y esa expresión se transforma en esta expresión solamente en el caso de esa condición. En el caso de esa condición. En el caso de esa condición. ¿Ya? En el caso de esa condición se transforma en esta nueva expresión. Entonces, incluso ya factorizo A que estaba acá y acá, ya lo saco, 4m, fíjense cómo ha quedado 4m, raíz cuadrada, ¿no es cierto? Ya. Muy bien, solamente para este caso en que A es el doble que B. Para ese caso se transforma en esta expresión. Bueno, y ahí podemos, entonces ya trabajamos con una dimensión A. B también se puede saber, ¿no? Porque B es la mitad de A, ¿no? Entonces, y dando valores. Recuerden que hay que tener N y M comienzan desde 0, 1, 2, 3, hasta infinito. Entonces, puedo dar valores. Puedo dar valores. Si la guía de onda es comercial, que tiene esta condición, casi se ha vuelto como un estándar, por decirlo así. No es un estándar demostrable, ¿no? Es un gusto, porque ¿qué pasa si alguien dijo, no, yo quiero que la guía de onda sea 3 veces B y esto se hubiera convertido como un estándar, pero así se inició con eh, con, eh, con esa decisión, por decir así. Entonces, dándole valores a esta expresión, tenemos que cuando n sea 0 y m es 1, démosles valores. N sea 0, esto no interviene, m es 1, entonces se saca la raíz cuadrada que daría 2, ¿no? Y pi al cuadrado y raíz cuadrada de pi, entonces quedaría 2pi. 2pi con 2pi se va y quedaría c sobre a, ¿no es cierto? Cuando n sea 0 y m sea 1. Cuando sea al revés, cuando n sea 1 y m sea 0, quedaría c sobre 2a. Cuando sea ambos unos, ya está, quedaría esto. Y cuando sea n1 y n2, hay otra forma, hay otra forma, hay otra forma, otra forma, pero las demás formas, ahí te lo vamos a ver sin necesidad de hacerlo, porque aquí lo que se quiere hallar, ¿cuál es el menor de todos? Entonces, fíjense que aquí es CA, aquí es como si fuera CA dividido entre 2, ¿no es cierto? Y aquí es CA, ¿no? SA dividido, eh, dividido no, o multiplicado por raíz de 5 sobre 2. O sea, todos son CA, 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 pero ¿cuál es el menor de todos? ¿Cuál es el menor, por lo menos, de estos tres? Y los demás que siguen tienen más, pues. En los demás que siguen, va a salir un factor, ya no raíz de 5,
¿Por qué sale raíz de 5? M es 1, N es 1, 4 más 1, 5, sale raíz 5. Si M fuera 2, 3, ya no sería raíz de 5, sino sería raíz de un número mayor a 5, o sea, más cantidad más grande. Por lo tanto, va a ser mayor, mayor, mayor. Aquí queremos buscar el menor de todos. Por eso que ya no sigo con los demás. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el menor de todos? ¿Alguien me puede decir? Calladitos están todos. Nadie puede ahí analizar estos tres nada más. ¿Cuál es el menor de todos? Analicen esos tres. C sobre 2A. C sobre 2A. O sea, este de acá. Este de acá. Es el menor de todos. Luego le va a seguir este de acá, que por eso está acá. Luego le va a seguir este de acá, que por eso está acá. Luego van a salir los otros que cuando M y NT tengan mayores. ¿A qué cosa queremos llegar? Queremos llegar que cuál es la frecuencia de corte más baja de todos. Es este de acá, que es cuando es 1, 0. Ya, es cuando es 1, 0. Ahora, la frecuencia de corte está relacionada con las dimensiones físicas, no es la frecuencia de trabajo con que se trabaja la señal. Entonces, señales con las que vamos a trabajar mayores a la frecuencia de corte se van a transmitir. Ahí está. Cuando ya entre para trabajar esta segunda frecuencia de corte, ahí se va a transmitir, esta se va a transmitir, a ver, esto no lo hice bien, esta se va a transmitir porque es mayor, ¿no? En todas, de aquí hasta el infinito. Mientras que cuando ya comience para trabajar esta segunda, ¿no? Acá se van a transmitir dos. Esta primera que es mayor que esta de acá y también se va a transmitir, y esta segunda que se va a transmitir. Y así, a partir de acá, ya se transmiten tres modos. Eso se conoce como modos. Entonces, normalmente, aquí quiero que entiendan, normalmente, esta frecuencia de corte para esta guía de onda con esta relación A igual a 2B, esta permite que se transmita un modo solito, un modo solito. Después, cuando ya entre para trabajar esta otra posibilidad, porque también es solución, todas son soluciones, acá se trabajan con dos modos, se puede trabajar dos modos, y así más modos, ¿no? Por eso eran modos o soluciones infinitas. Normalmente la guía de onda se le hace trabajar en esta forma, en esta de acá. Se puede trabajar acá, pero es un poquito complicado. ¿Cómo separar los modos? Ese es el problema. ¿Cómo separar los modos? Entonces, una forma sencillita es no trabajar aquí, que puede trabajar, no digo que no trabaja, puede trabajar, pero no se le usa ahí, sino siempre se le usa en este caso, cuando es un solo modo sólido. Y entre estas dos dimensiones sale la posibilidad de trabajar con un modo sólido. Primero, ¿por qué? Porque si esta es una guía de onda, aquí bueno, tal vez podemos inyectar varios modos, o sea, varias frecuencias, ya está. Pero el problema en el lado final, ¿cómo separarlos? Ahí está, viene la complicación. Sí, hay técnicas para separar, pero se complica mucho. Mejor es trabajar con un modo solito. Y ahí es como se trabaja. ¿Alguna pregunta? Bueno, después hay relaciones de longitud de onda que no se utiliza mucho, pero ahí lo tienen, que por tratarse de un curso, ya justamente, fíjense, ¿no? Ya, y con esto culminamos ahí esta parte de aquí, fíjense, ¿no? ¿Cuál era la finalidad? La finalidad es conocer esto de acá. No, primero lo voy a colocar. La finalidad era conocer este de aquí. Esta es la solución, ¿no? Que es pero recuerden que esta solución
esta solución, esta de acá, esta solita nomás de acá. Todavía no tome en cuenta esto, todavía no tome en cuenta. Esta solita de aquí, esta es H sub Z, que depende de X y Y, esa solita. Pero aquí no estoy poniendo H sub Z transversal, sino estoy poniendo el vector fasor del H sub Z transversal, que es distinto. ¿Y cómo se halla el vector fasor? Multiplicándole por E a la J beta Z, ¿no? Y ya recién esto es este de acá, ¿no? Por eso que estoy poniendo ya el vector fasor transversal es el H sub Z que lo hemos hallado y multiplicado por este factor. Y si quiero tenerlo ahí en el tiempo, yo, profesor, yo no quiero acá en esto, sino quiero tener ahí en el tiempo, entonces será este de acá, que depende de X, Y, Z y el tiempo. ¿Y qué hago para el tiempo? Lo multiplico por E a la J omega T. Fíjense cómo se va obteniendo todo el completo, ¿no es cierto? Entonces, conocido este de aquí, puedo hallar los vectores fasores del campo magnético en la dirección X o en la dirección Z, o sea, en la dirección transversal, porque estas dos son transversales. Este es axial o longitudinal. Entonces también se hallan, ahí están todas las soluciones, tanto del campo eléctrico, del campo magnético. Entonces, conocida esta de acá, sale todo, que es esto de acá. Ese es el resumen. Pero lo más importante es conocer aquel que no se anula. Y eso se conoce como en base con las dimensiones físicas, empleando ya la solución. ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes? ¿Ha quedado claro este concepto de usar una guía de onda rectangular? Entonces, lo único que tenemos, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? No, sí, sí, ingeniero, lo hemos entendido. Muy bien. O sea, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Simplemente HZ es igual a sub nm, ¿no? Por coseno de npi x sobre a, ¿no? Más coseno de m pi y sobre d, ¿no? Donde para todo n que vaya a 0, 1, 2, 3 hasta infinito, m también igual 0, 1, 2, 3 hasta infinito, pero que nunca sean iguales. Podrán ser iguales, n y m pueden ser iguales, pero nunca iguales a 0 ambas. Uno de ellas 0, sí, ya está. Esta es lo que deben ahí aprender. ¿Esto para qué cosa es? Ondas TE. En ondas TE, este no se anula, ese no se anula. El que se anula, lógicamente, no. Esa es la solución, y con la solución de la frecuencia de corte, ¿no? NM, que ya hemos visto cómo se relaciona con el número de onda de corte, ya está. Frecuencias mayores a la frecuencia de corte, ¿no es cierto? Se transmiten, frecuencias menores no. Y además habíamos hecho que solamente es usual trabajar en un solo modo. ¿Por qué se dice hay un solo modo? Porque solamente hay uno que se transmite. Más arriba hay otro, sí, que se puede trabajar también, pero generalmente se trabaja con uno por la facilidad. Esa es la guía de onda rectangular con ondas T, así lo puedo resumir. Ya está. Y usar problemitas para entender su aplicabilidad, ese es todo. ¿Cómo salió esta expresión? Ya lo he explicado en forma, a grosso modo, la solución de la ecuación diferencial, que espero que se haya entendido. Muy bien, un alumno me dijo que sí ha entendido claro. Espero también que, en especial aquellos que están llevando por primera vez en este ciclo vacacional, lo hayan entendido, ¿no? Muy bien. Para culminar, todavía son las 15 horas con 19 minutos. Para culminar, voy a
voy a hacer las guías de ondas rectangulares en transversal magnético, que son fórmulas casi parecidas. Y con esto hemos culminado todo el concepto teórico de guías de onda. Mañana vamos a hacer problemas de aplicación, ¿no? Y pasado mañana también. Espero que en 2 días quede muy bien comprendido este concepto de guía de onda, para ya, pues ya la próxima semana, que es la última semana, ya hacer la guía de onda circular, es algo parecido, y de esa manera hemos culminado entonces, y tenemos que hacer unas evaluaciones. Por si acaso, tenemos que tener una práctica calificada. Lo más seguro es que la práctica calificada sea el día lunes, ¿ah? Por si acaso. El día lunes sea la práctica calificada. Lo ideal sería que la práctica calificada sea el día viernes, ¿no? ¿Por qué el día viernes? Porque es nuestra última clase. Pero creo que estoy pensando que sea el día lunes, para que tengan más tiempo, para que puedan practicar, ¿no? Eso va a ser el día lunes. El martes hacemos teoría y 2 días más y ya está. Y el examen el examen final podemos tomar el día viernes, pero no es clases. Bueno, espero quitarles un día esto, ¿no? Y de esa manera culminar convenientemente todo esto de el curso de propagación electromagnética, ¿no? Propagación electromagnética. Y recuerden también que tenemos que dar una evaluación escrita. Yo pienso que eh, la evaluación escrita puede ser un día antes del examen final. Un día antes, ¿no? Es concepto de teoría, 25 minutos, para que entre todos estos conceptos de guía de onda. ¿Ya? Yo pienso que debe ser un día antes del examen final, 25 minutos, ¿no? Podemos hacerlo en clase, lo ideal sería que lo hagamos en clase, y si no lo hacemos en clase, podemos hacerlo a destiempo, ¿no? Creo que no les altera mucho a ustedes si la evaluación escrita lo hago en 1 hora, por decir así, 7 de la noche. Entren todos a las 7 de la noche, respondan los 25 minutos y punto. Creo que no les va a decir, no, que es una ofensa, me está obligando. Ustedes comprendan también, ya estamos llegando al final de este curso vacacional. Al inicio parecía largo, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Para mí es el trauma calificar 76, señores. He tenido que estar casi 2 días, no todo el día, pues, pero calificar esto, viendo esto. Ya está. Hay muy buenas notas, creo que no hay ningún 20, hay un 18 máxima nota, todo eso, pero hay notas muy aceptables en la segunda nota parcial. Esperemos que pues sigan por ese camino y puedan pasar la mayor cantidad de gente que merece pasar. Y si alguno se queda, pues ya no es situación mía. Ya no es situación mía, es más que todo situación por la maldita, lo repito, la maldita nota 14 que afecta especialmente a los estudiantes de ingeniería. ¿Por qué no eléctrica y electrónica y un poco mecánica también? No conozco mucho cuánto de matemática llevan, cuánto usa, pero de eléctrica sí conozco. Somos las carreras de ingeniería que más matemática llegamos y por lo tanto más abstracto y por ende un poco difícil. Como siempre me burlaba, ¿se acuerda que yo decía de contabilidad, que es sumar y restar? Ahí está, eso es fácil. Ingeniería no es tan fácil. Peor todavía cuando es con nota 14. Y nadie quiere hacer nada y todos se acostumbran, por lo tanto habrán bastantes jalados. Pues. Yo me acuerdo que cuando antes de que suban a la nota 14, mi promedio era casi 70% pasan y 30% casi desaprobado. Ahora he bajado mi estadística, casi es en 40 o 50. 40 o 50 pasan y el otro 50 desaprueba. ¿Por qué se subió la nota mínima para 14? El hecho que se suba la nota mínima para 14 no implicó ni nunca se quiso decir que se le debe regalar al alumno nota, no. Eso no fue el sentido. Yo me acuerdo que en esa vez el rector todavía dijo,
se le tiene que exigir más al estudiante para que si antes llegaba a 11, ahora llega a 14. Lamentablemente el estudiante de ingeniería ya no puede dar más, no da más, porque es difícil, porque no es tan fácil como estudiar educación, derecho, antropología, administración, que es letras y letras y letras. Acá no, acá es números, y ahí está la dificultad. Por eso soy uno de los opositores, el que habla, es uno de los opositores de que se elimine la nota 14. Pero yo no soy estudiante, ustedes son los estudiantes, ustedes son los que con fuerza, así como con fuerza casi se lo sacan allá a Castillo, ¿no es cierto? En las huelgas, así con fuerza, ustedes con fuerza pueden hacer, porque esto no es decisión del gobierno, no es decisión de la ley universitaria, fue una adopción que se hizo en esta universidad. Es la única universidad nacional que tiene nota 14 como mínimo, todas las demás tienen 11. Con mayor razón, por comparación, nos perjudica. Si ustedes hacen protestas, si ustedes se reúnen, si ustedes, en fin, como masas, todos los que se sienten perjudicados, que son bastantes, lo pueden conseguir. Bueno, y supongamos que hay la lucha, ustedes quieren que se rebaje, y los de contabilidad, derecho, educación, sociología, antropología, cursos de letras, no, estamos contentos con la nota 14, no hay ningún problema, hay una solución transitoria, que ellos sigan con la nota 14, pero ingenierías que siga con nota 11. No, no es posible que se tenga dos notas, sí, sí es posible. La ley no prohíbe. La ley no tiene ni un artículo que dice todos los estudiantes de la universidad deben tener la misma nota mínima, ¿no? La ley no habla de nota mínima, por si acaso, para que sepan, la ley universitaria no habla de nota mínima. No hay un artículo que diga debería haber, porque si hubiera habido una nota mínima, todas las universidades tendrían esa nota mínima. Y no habría eso que algunas se inventan nota 14, regalan nota, especialmente las particulares. La ley no contempla, no tiene nota mínima. Entonces sí es posible, si en caso los estudiantes de ciencias sociales de nuestra universidad, ellos quisieran seguir con la nota 14, sí es posible tener dos notas, para ingeniería nota mínima 11 y para ellos, aunque sea 18 nota mínima, ya verán. Ellos dicen que quieren tener nota mínima para tener mayor posibilidad para becas, no es tan cierto eso. En algunas partes sí, porque en las particulares les regalan la nota para llegar allá al 14, ese es cierto también. En la mayoría de las particulares, ¿no? Hay algunas buenas particulares muy cotizadas que no requieren tener nota mínima 14, como la Católica, por ejemplo, ¿no? Pero acá nuestra andina, competidora número de nosotros, nota mínima 14, dan a entender que son capos todos, lo cual no es cierto. Por ahí hay una intencionalidad de sacar partido, ¿no? Y eso, para mí, debería estar en la ley. En la ley debería haber una nota mínima, que todos tengan, o SUNEDU, que todos tengan la misma nota. Pero, en fin, así es con malicia. Las particulares, especialmente aquellas no tan bien cotizadas, son las que supuestamente tienen nota mínima 14. Pero cuando se puso acá en la USAC, emulando, queriendo competir con particulares, dañaron especialmente a los estudiantes de ingeniería. Entonces, esa posibilidad de que algunos se opongan a que no desaparezca la nota mínima porque les conviene supuestamente, puede hacer para ingeniería nota mínima 11 y para las otras, aunque tengan nota mínima 16, problema de ellos. Que no se puede, sí se puede, porque la ley no le prohíbe, la ley no dice nada. Que sí se puede porque ahora no era como antes que se inventara la computadora, todo era una situación hecha a mano, ¿no? Ahora con sistemas de cómputo sí se puede, se pone una condición en el programa. Ah, estudiante de ingeniería y electrónica, entonces nota mínima 11. Estudiantes de contabilidad, nota mínima 14, 15, 16, sí se puede. El mismo software puede decidir, puede hacer una pregunta. Todo es posible. Fíjense, pero está en manos de ustedes, estimados estudiantes. Pero como ustedes no quieren hacer nada, sufran pues entonces aquellos que salen jalados con 13 y no digan, profesor, me falta un puntito, tengo 13. Lamentablemente con 13 se te debe jalar, porque yo no he puesto esta nota mínima de 14. Nos han impuesto. Así que si con 13 debes repetir, repetirás, pues, porque no llegas allá al 14. O sea, no es obligación porque tengas 13 que debes pasar. Así de duro es. ¿Cuánto yo les arengo
a los estudiantes, ¿no? Cuánto les arengo, yo les digo, pero reclamen nada. Ya se han acostumbrado, bueno, así será. Es decisión vuestra. Ahora, cuando volvamos a clases presenciales, estamos en clases virtuales. En clases presenciales hay un artículo que dice, aquel que es desaprobado más de 3 veces se le suspende. Por esta virtualidad, por estar en pandemia, se ha suspendido eso. Pero una vez ahí cuando un alumno que esté en 7º semestre y lo jalen 3 veces y vuelva y se lo jalen de nuevo y lo voten de la universidad, ahí recién van a sentir la pegada. Ahí van a sentir que este es un acto que daña y nadie puede estar libre, ¿no? Que lo voten de la universidad sin ser nada, perdiendo muchos años y nada tenga, ahí es donde les va a doler. Pero en fin, hasta que no pase eso, hasta ahí no van a hacer nada. Pero cuando pase que vean que su compañero Raúl ya no es universitario, lo votaron, ahí recién van a hacer líos. Pero en fin, esa es decisión vuestra. Ustedes son los estudiantes, no soy yo el estudiante. No estoy haciendo política, sino simplemente estoy haciendo reflexión para que ustedes vean lo dañino que es esta nota 14. Muy bien, vuelvo a las clases, estimados estudiantes. No, no quiero yo soliviantar ni estoy haciendo política contra la universidad, sino simplemente estoy razonando porque soy antiguo y que antes éramos con nota 11, ¿no? Ahora es con nota 14. Muy bien. Vamos a hablar, para culminar con la teoría, lo siguiente. Vamos a hablar ya no de ondas TE, sino vamos a hablar de ondas TM, ¿ya? De ondas TM. Entonces, aquí fíjense, ondas TM, en una guía de onda rectangular, ondas TM. En ondas TM es evidente que H sub Z es 0, pero el que no se anula, el que va a generar todos los campos es E sub Z, ese no se anula. Entonces se soluciona la ecuación diferencial, todo similar, no es del todo similar, por si acaso. Es muy parecido, porque si fuera similar sería la misma expresión. En vez de H ponemos E sub Z y todo es igualito. No. ¿Dónde cambia? En las condiciones de contorno cambia un poco. Y debido a ese cambio es que sale una solución no igualita, casi parecida. Ya no será en cosenos, sino sale en senos. En senos, ¿no? Fíjense, es igualito de X y Y, porque aquí está X, ahí está Y, ¿no es cierto? Y N, M, A, B es igualito, pero ya no son cosenos, sino son senos. ¿Por qué cambió? Por las condiciones de contorno. Esto hay que tomar en cuenta, las condiciones de contorno, las situaciones. Mientras que en el otro eran otras condiciones de contorno, eran otras situaciones. Ya no era esto, sino era la derivada. A ver, eso no lo mencioné, pero las condiciones de contorno eran la derivada. Acá está. Las condiciones de contorno eran la derivada. Esta derivada recién se hacía 0 en las paredes. O sea, para que se entienda, en las paredes de la guía, que las paredes, ¿cómo son? Metales, ¿no es cierto? Todas las paredes son metales, ¿no? Todas las paredes son metales. Y hemos dicho, en un metal y hemos dicho que son materiales sin pérdidas, o sea, vamos a suponer que la conductividad es infinita, ¿no? Muy bien. En un metal con alta conductividad, el campo electromagnético se propaga, no hemos dicho que se atenúa. Entonces, en estos metales el campo electromagnético no se propaga, o sea, lo que está adentro no sale afuera. ¿Por qué? Porque hay metal en las caras. Entonces, eso permite entonces estas condiciones de contorno de derivadas que sean iguales a 0. Mientras que aquí no, las condiciones de contorno no permiten
derivadas iguales a cero, sino se iguala nada más. Ya no la derivada, sino se iguala. Bueno, léanlo para que lo entiendan mejor. Acá se iguala. ¿Ya? Acá se iguala. Ya no es la derivada, es la que se iguala a cero, sino se iguala. El otro era la derivada. ¿Por qué? Vean ahí la justificación por qué se toma en cuenta la derivada. Porque hay que compatibilizar con lo que ya tenemos conocimiento y por eso salía derivada. Pero acá no se iguala. Se iguala. Entonces, al igualar a cero en las paredes, o sea, este campo que no se anula, ¿no es cierto? Este campo que no se anula, en estas paredes ya no pasa, pues. De adentro ya no sale. ¿Por qué? Porque al estar al estar en un metal se va atenuando. Y si es conductividad infinita, prácticamente al instante, por decir así. Entonces, no pasa, es cero. Será en el interior, tendrá valores, pero fuera o en el metal ya es cero, por eso se anula cero. ¿No? Recuerden que este era A, esto era B, ¿no es cierto? B. Entonces, será cero en esta cara, ahí está, B, fíjense, será cero en A igual a cero, en A igual a B, ¿no? O sea, acá es el sistema de coordenadas, A igual a 0, no, X igual a 0, X igual a A. Ahí está, ¿qué es esto? Y también será 0 en esta cara y en esta cara de arriba, ¿no? En Y igual a 0 y en Y igual a B. Este es B. Y igual a 0 es esta cara. Y igual a B es esta cara. Entonces, es 0 en esta cara de arriba y en esta cara de abajo, o en esta cara de este lado izquierdo de esta cara, que es esto de acá. Ahí son ceros. Entonces, por eso que son condiciones un poco distintas, ya no sale cosenos, como alguien podría pensar, sino sale senos. La solución es con senos, pero todo casi similar. Y las fórmulas son similares. Esto es igualita al anterior. El número de onda es igualito al anterior. ¿Ya? En el caso de ondas TM. En el caso de ondas TM. Pero con la condición, ¿qué valores toma N y M? En el caso de los cosenos tomaban desde 0, 1, 2, 3, ¿no es cierto?, hasta infinito. En el caso de los senos no toman 0, toman 1. ¿Y por qué no toma 0, profesor? Porque con 0 se anularía. Seno de 0 sería 0. Y que esto sea 0 podría ser una solución excepcional, pero no siempre. Entonces, por eso no puede ser 0. Siempre son desde 1, desde 1, desde 1. ¿Ya? Por eso es, por ser senos, ya no comienza desde 0. En coseno sí, porque si es 0, el coseno de 0, ¿cuánto vale? No es 0, ¿no es cierto? Por eso puede tomar 0, pero acá en senos no puede tomar 0. Entonces comienzan desde 1, ¿ya? Desde 1. Desde 1. ¿Y pueden ser iguales? Sí, pueden ser iguales a cualquier valor. En el caso de 0, no. Entonces, tenemos lo siguiente, para ondas TM, la solución para ondas TM, la solución es esta, para ondas TM, la solución E sub z es este de acá, que tiene esta expresión de senos, ¿ya? Para ondas TE es de cosenos, ¿ya? Es la única diferencia, nada más. Y en el caso de una guía de onda comercial que se cumple que A es igual a 2 que B, por ser estos valores, porque estos nunca toman 0, fíjense, nunca toman 0. En el otro tomaban 0, ponía n igual a 0 y m igual a 1, o al revés, n igual a 1 y m igual a 0, ¿no es cierto? Ahí tomaban 0. Como el mínimo de los dos es 1, entonces el modo más bajo es el 1,1. No puede ser el 1,0 ni el 0,1, es el 1,1.
el 1, 1, y sale con raíz cuadrada. Y si yo pongo 1, 2, 2, 1, 3, 1, 4, 1, en fin, esos hacen que la raíz cuadrada sea mayor, ya no será de 5, sino raíz cuadrada de un número mayor, 7. Entonces, al ser mayor, crece. Acá lo que estamos buscando es el más bajo. El más bajo, ¿cómo se va a obtener? Con que sean los dos unos. Entonces, el modo más bajo para ondas comerciales es C entre A, C entre 2A por raíz de 5. Fíjense, ¿cuál era el modo más bajo? Ahora culminamos diciendo. Vamos a hallar el concepto de modo dominante de una guía de onda. Ondas TM tiene este modo más bajo. Ondas TE, ¿cuál era su modo más bajo? El modo más bajo creo que era 0,1, creo, o 1,0, ya ni me acuerdo, era 1,0, creo. Era igual a C sobre 2A. De antemano que es mayor, ¿no? Es igualito a esto, pero por un factor raíz de 5, el otro sin ningún factor. Entonces, ondas TE tenía su bajo, ondas TM tiene este bajo. ¿Y a qué se denomina guía de onda dominante? Primero, antes de llegar a la conclusión, cuando se tiene una guía de onda, la guía de onda no habla y dice, señores, señor cliente, yo soy una guía de onda y yo solamente quiero trabajar para ondas TE. O yo quiero trabajar para ondas TM, no. Yo le puedo hacer trabajar con ondas TM, con ondas TE, o las dos al mismo tiempo, eso no interesa. Todo transmite, ¿no? Todo transmite. Él no decide, quien decide es el usuario. Entonces, como sabemos que para cada tipo de transmisión con TM o TE hay su más bajo, el más bajo de los dos se denomina el modo dominante de la guía. El más bajo de los dos se denomina el modo dominante de la guía. El más bajo de los dos. Entonces, ¿cuál es el modo dominante? El modo dominante es el modo de transmisión del más bajo de los dos, entre TM y TE. Y eso lo digo acá. El más bajo para TE es el TE10. El más bajo para TM es el TM10. Entonces, como este es el más bajo de los dos, TE es el modo dominante de la guía. Muchas veces en los problemas se dice, la guía está trabajando en el modo dominante. Con eso le está diciendo que ya tiene este de acá, que tiene sus valores de N y M. Entonces, la palabra modo dominante es sinónimo a decir el más bajo de los dos. Ese es el modo dominante de una guía. Y generalmente uno lo hace trabajar en el modo dominante. ¿Por qué? Porque uno cuando envía señales, no hay una forma de decir yo quiero TM solito, no hay una forma de decir yo quiero TE solito, los dos pueden estar presentes, entonces generalmente en el más bajo de los dos trabaja, en el modo dominante. Muy bien, señores, con esto hemos culminado todo este concepto de guía de onda rectangulares en sus dos modos, en el modo TE, en el modo TM, y sabiendo que el modo dominante es el más bajo de los dos, que es el TE10. Ya está la guía de onda circular, eso lo haremos después de algunos ejemplos y algunos problemas, que ya lo hacemos el día de mañana. 15:46. Espero que se haya entendido correctamente este concepto de guías de ondas rectangulares. ¿Alguna pregunta? Bien, estimados estudiantes, entonces damos por concluida nuestra sesión el día de hoy. Mañana hacemos ejemplos
pasado mañana, debe ser un solo día, ¿no? Ejemplos, pero a ver, trataremos de hacerlo lo más para que usted pueda tener mayores. A diferencia de líneas de transmisión que no le repartí hojas, porque no quise repartir, porque no quise, ¿no? Y creo que hice muy bien, porque en otros semestres todos fallaban en esa conversión de los radianes, todos fallaban casi. Entonces, con esa experiencia dije, no, mejor voy a incidir sin repartir. Ahí muchos fallaban en esa conversión, un poco que se atascaban en esas conversiones. Entonces creo que ha dado muy buenos resultados en no compartir hojas. Pero acá para avanzar voy a compartir hojas que ya los tengo ahí escaneadas, todo eso, y de eso vamos a avanzar. No hay ninguna pregunta, entonces damos por culminada nuestra sesión, estimados estudiantes, el día de hoy, 15:47, y me despido. Será hasta mañana entonces, día miércoles. Muy bien, ingeniero electrónico. Hasta el día de Hasta mañana. mañana.